Buenos días, bienvenidas a esta conferencia de hoy, El País Psicológico. Esta conferencia se enlaza con la conferencia anterior de Estado y Evento, y en el fondo para entender en profundidad cómo funcionamos, de qué estamos constituidos cada uno de nosotros, y entender en más profundidad eso que dice que el exterior es una extensión del interior. es el reflejo Es el reflejo del interior. O sea, tal como es afuera, es adentro. Tal como es arriba, es abajo. Para cumplir el milagro de la unidad. ¿Ya? Entonces, el exterior es el reflejo del interior. Entonces, todo lo que hay afuera está dentro. Y ahí uno entiende la frase que estaba en el templo de Delfos que dice: ¿cómo? Gnócete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Ya? Entonces, todo está dentro de uno. El objetivo final de la creación es que el hombre ingrese dentro de su interior. El ser humano entre y descubra dentro de sí todo. En realidad, descubrir y comprender el objetivo final de la creación tiene que conocerse a sí mismo. Y ese es el objetivo, en el fondo, de esta conferencia, de conocimiento de sí mismo. Entender que el camino va hacia adentro. Cuando todas las puertas se cierran, nos queda una. Siempre nos va a quedar una abierta, que es la puerta del mundo interior. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todo lo que nosotros vemos afuera, primero existió dentro de nosotros, porque la creación va descendiendo. Desde los mundos superiores hasta que cristaliza en el mundo físico. El mundo físico es un mundo de cristalización. Es el tope de la creación. Es el tope de la creación. La creación llega hasta el mundo físico. No llega más abajo. Más sin embargo, nosotros sí seguimos descendiendo. Pero ya cuando seguimos descendiendo de aquí para abajo, ya entramos en la infradimensión. ¿Eh? Las infradimensiones están desde la corteza hacia abajo. Pero el tope de la creación es el mundo físico, que es el mundo de la densidad, de la materia. Aquí uno choca, pero en el mundo astral uno atraviesa, vuela. Hay otras leyes. ¿Ya? Entonces, este país o esta creación, todo lo que uno ve aquí, las ciudades, las calles, los edificios, los lugares, la casa, todo existe dentro de nosotros. O sea, en el fondo existen dos universos. ¿Verdad? Uno es el universo exterior y otro es el universo interior. Dentro de mí hay soles, estrellas, universos, están todos ustedes. Y dentro de cada uno de nosotros existen las demás personas como una forma mental. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender, porque la forma de comprender el mundo exterior es a través de la comprensión de lo que tengo dentro. Porque la percepción que tengo del mundo exterior es lo que yo cargo dentro. Los celos, por ejemplo. Persona que ve que no, cuidando, que se metió con que no voy a hacer esto, celoso o celoso. ¿Qué tiene dentro? El yo celoso. El yo celoso. Y el yo adulto. Como él lo hace o lo piensa, entonces piensa que los demás lo hacen o lo piensan. Pero siempre está ahí. Pero lo que uno ve afuera
Entonces la forma es a través del conocimiento de sí mismo, fundamental para transformarse uno como persona y transformar el universo. ¿Ya? Entonces, el mundo físico es una expresión del mundo psicológico. Si uno ve caos en las calles, ¿qué tenemos dentro? Caos, pues. ¿Ah? No, es que mira, qué terrible estos saqueadores. ¿Qué tiene uno dentro? Un saqueador. Un saqueador. ¿Qué asesino más terrible? ¿Qué tiene uno dentro? Un yo asesino. Mientras uno no llega a comprender que en el fondo, que uno tiene todos esos defectos psicológicos dentro de sí, mientras uno no llega a entender de que en el fondo el mundo físico es para un espejo de lo que uno carga dentro de sí, entonces no va a iniciar realmente el viaje de vuelta a las estrellas. ¿Ya? Porque cada uno de nosotros viene viajando desde las estrellas, desde el absoluto. Y ha llegado acá y ha tenido muchas encarnaciones en diferentes cuerpos, en diferentes momentos de la historia. Pero llega el momento en que tiene que iniciar el viaje de regreso. Y ese viaje de regreso parte por una transformación, por una densificación, ¿ya? Porque nosotros somos muy densos. Entonces hay que diluir eso, ¿ya? Sacarnos en el fondo todo lo que es pesado, porque el mundo físico es un mundo de densidad, es un mundo pesado, es un mundo tosco. Los mundos espirituales son mucho más sutiles, mucho más sublimes. Son regidos por otras leyes. Entonces la forma en que uno deja la densidad del mundo físico es a través de dejar la densidad que cargamos. ¿Ya? Entonces, así como aquí en el mundo físico existe un país físico, que le podemos llamar Chile, pero le podemos llamar también Argentina, Colombia, Brasil, el nombre que sea. Así también entonces existe un país psicológico. Así como en este país hay ciudades buenas y ciudades malas, ciudades donde da gusto vivir y ciudades donde en realidad es compleja la vida, así como en este país y en estas ciudades hay calles peligrosas en las cuales en realidad no conviene meterse, porque lo más probable es que lo asalten. Así como en este país hay calles y sectores muy lindos, donde vive gente muy adinerada, muy acomodada, así lo mismo tenemos nosotros dentro. Nosotros tenemos callejones en el subconsciente donde existen yoes muy perversos. Porque en el inconsciente se divide en subconsciente y en infraconsciente. Entonces, en el infraconsciente existen yoes que nosotros realmente, si los viéramos, ¿qué haríamos? Arrancaríamos aterrorizados de nosotros mismos. Por eso los maestros dicen, si cualquiera de nosotros se viera a sí mismo tal cual es, huiría aterrado a sí mismo. Entonces, obviamente, el trabajo de conocimiento de sí, de autodevelación, que cuando la persona empieza a mirarse dentro de sí, va teniendo una gradualidad. Tiene un orden. ¿Quién pone el orden? La madre. La madre divina. ¿Ya? Entonces, este viaje hacia el interior, hacia el infraconsciente, está dirigido por la madre divina. Ella lo va tasando uno. Lo va viendo ahí, qué tan preparado está para entrar más en el infraconsciente. Pero si uno quiere subir, primero tiene que bajar.
Esa es la ley. Y la ley se cumple. Entonces, todo el que quiere subir, primero tiene que bajar. Todo el que quiere ser rey, primero tiene que ser esclavo. Todo el que quiere mandar, primero tiene que aprender a obedecer. El mejor rey es el que fue primero esclavo. El rey que heredó el reinado porque su papá era el rey y ahora yo soy el rey, lo más probable es que sea un tirano. Pero el que viene de abajo, que sabe cómo es la cosa, se sabe poner en el lugar de los demás, porque lo vivió. Y en esa condición estamos nosotros. Nosotros estamos en una condición psicológica, física y espiritual bien baja. Pero desde ahí es de donde hay que salir, resurgir y comenzar el viaje. Como quien dice, uno tocó fondo. Mientras uno se dé cuenta que ha tocado fondo, no va a comenzar a ascender. ¿Ya? Entonces, en este infraconsciente hay una serie de situaciones y de sujetos y cosas que uno no se imagina. En la mente nuestra existe todo. Esta sala, una vez que uno la ve, inmediatamente la forma física y astral, la luz astral, porque aquí también están todas las dimensiones. Esta sala existe en astral. ¿Ya? La luz astral de esta sala impregna la glándula hipoficiaria y queda inmediatamente grabado, porque la imaginación, ¿dónde se gesta? En la glándula hipoficiaria. La glándula hipoficiaria es la encargada de la imaginación. En el fondo, la autoobservación es un matiz de la imaginación. Es cuando la conciencia comienza a utilizar ese maravilloso sentido que es la imaginación dirigida, no la imaginación mecánica. Entonces, así todo, como ha impregnado, está todo grabado. Uno tiene mala memoria, ¿verdad? Pero la conciencia se olvidará de algo. No, pues. ¿Qué pasa cuando la persona que está muriendo, en los momentos que está agonizando? Pasa toda la película. Todo. Uy, me acordé hasta cuando tenía 3 años. Y de hecho, cuando uno está muriendo también, se empieza a recordar un montón de detalles que... A eso yo. Cuando la persona está agonizando ahí, inclusive cuando un avión, como que se va a caer el avión, y la gente siente que va a morir, empieza a vivir su vida en forma retrospectiva, hasta el más mínimo detalle. Está todo grabado en la conciencia. En los registros akáshicos, nuestros propios, internos. Todos los eventos, agradables y desagradables, está todo. ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, todas las personas existen dentro de nosotros. Entonces, esos barrios dentro de nosotros existen, esos asaltantes, esos yoes, porque esos yoes se han ido forjando desde hace ¿cuánto? Mucha existencia, millones de años. De hecho, nosotros venimos cayendo de hace ¿cuánto? 18.5 millones de años. No es que empezó ayer, no es que fue en esta existencia, sino hace 18.5 millones de años. ¿No? Y tenemos el recuerdo de estos 18.5 millones de años. En mucho tiempo. Entonces, en todo este proceso de caída, hemos ido engordando, hemos ido haciendo crecer dentro de nosotros diferentes tipos de yoes. Porque muchas de esas existencias, en el fondo, hemos sido perversas. Porque el mundo es así. Y así como es el mundo, uno tiene que verse reflejado. Entonces, en vez de criticar, ¿qué tiene que hacer uno? Sentirse en la persona. En vez de decir, mira los saqueadores, estos ladrones, decir, ahí estoy yo saqueando. Mira el borracho como este, compadre, siempre toma, ahí voy yo borracho. Verse reflejado.
Cuando uno se ve reflejado en las situaciones, en el fondo, deja de criticar, deja de juzgar. Cuando dices que uno tiene todos los defectos, en el sentido de que no necesariamente se manifiestan, Claro, por supuesto. están como inmanifestados y esperando su momento para actuar. No voy a explicar más que eso. ¿La ocasión hace al ladrón? ¿Sí o no? No. No debería, por lo menos, no debería. No, exactamente. Sí, El dicho es así, pero está mal dicho. exacto. La ocasión no hace al ladrón. La ocasión demuestra lo que es. Que te ponen la prueba y tú ahí de... Claro, pues si te sale yo ladrón, termina roto. Pero si la ocasión que voy caminando por la calle y veo un billete de 20.000 pesos ahí, ¿qué hago? Es un regalo del universo. Gracias, Señor, por tu Bueno, bondad. si ves que a nadie se le cayó nada. Si está ahí botado. Sí, Porque si no se le es cayó, nada. uno ve a la persona que se le cayó. No la ves. Ah, entonces me ganga. Me ganga, la doy, la dejo después, no sé, la reparto ahí. En esos buzoncitos, así como, ¿quieres dejar mi vuelta? Ahí está. No me apropié la plata, pero igual me ganga. Ese es el yo ladrón. Bien. Ese es el yo que acoge lo que no le pertenece. Esa es la prueba. Entonces uno tiene que aprender a pasar por arriba del billete y... Pero no se justifica, no, porque si no lo agarro yo, No me me va a agarro agarrar el la ladrón. Eso está obvio, ¿verdad? Error de mucho, Consuelo de todo. consuelo de todos. Exactamente. Es una Dígame. duda. ¿Cuál es la diferencia entre identificarse Ujú. a verse reflejado en la otra persona? Ya, la identificación es del ego. El ego, cuando se identifica, hace suyo el problema, hace suyo el dolor. Es parte de. Cuando tú te identificas, tú sufres. ¿Ya? Pero cuando tú te pones en el lugar de los otros, es la empatía, es la capacidad que tiene la conciencia de comprender que eso mismo que está viendo en el otro, lo tienes, tú lo tienes. Por lo tanto, no tienes que juzgar ni tienes que criticar. No sufre ahí. No sufres. Y no sufres, pues. Diluye el sufrimiento. Sí, como el dicho, ponerse los zapatos del otro. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de vivir para transformar la expresión y no identificarse. O sea, la identificación es lo que nos hace sufrir. Uno sufre porque está identificado. La identificación se produce en el nexo, errático, erróneo. Identificación es como que siento que yo soy lo mismo que mi propio pensamiento o sentimiento, no logro como separarlo de como... Claro, la identificación es cuando tú te haces parte del problema y sufres con él. Uno tiene que inclusive no identificarse con la vida. Y eso es difícil. No identificarse con las cuentas, con Un poco complejo. el arriendo. El desapego, el desapego. Eso es desapego. Pero el desapego es no identificación. Si sufro, si me preocupo, es porque estoy identificado. La preocupación es identificación. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, a lo que uno debe llegar a entender de que todos los defectos psicológicos están dentro de uno. Y uno carga dentro de sí una psicología tal como esa fue. O sea, hay una diversidad de yoes. ¿Cuántos yoes tenemos? Como hay en un país. ¿Cuántos habitantes llegan? No se sabe. 18 millones, pongámosle. Nunca se hace. ¿Ah? Pero si viéramos en Estados Unidos, 300 millones. Y si viéramos en la India, 1.200, 1.300 millones. O sea, la cantidad de yoes que uno tiene es muy grande. Es muy grande. Muchísimos yoes y de todo tipo. Una persona, por ejemplo, una dama, una señora de alto nivel social, de muy buenos modales, muy acomodada, dentro de sí puede tener
dentro de sí puede tener un prostíbulo. Claro. Una persona, un caballero, muy docto, muy erudito, muy estudioso, que sabe mucho y que es muy bien mirado acá y que se roza a un nivel muy alto, dentro de sí puede tener un yo asesino. ¿O no? Sí. Y eso lo vimos hace un tiempo atrás, donde un dueño de una universidad terminó quemando a una persona, la mató y la quemó. ¿Recuerdan? Y él tenía posgrado, postítulo, el dueño de una universidad, una persona muy preparada intelectualmente, pero tenía el yo asesino dentro. Y es increíble que algunos anacoretas, unas personas que pueden vivir por ahí en meditación continua, en algunos templos en la India o en algunas cuevas encerrados por ahí, cargan dentro de sí yoes del adulterio, de la fornicación, de la destrucción. ¿Ya? Entonces, el trabajo que uno tiene que hacer es un trabajo muy profundo, porque uno tiene que esforzarse por liberarse ¿en cuántas existencias? En una. Hay que tratar de, en una existencia, liberarse. ¿Cuántas existencias tenemos para hacer el trabajo? 108. 108. 324.000. ¿Pero cuántas necesitamos? Una. Uno. ¿Y cuál es el peligro si la persona no se pone las pilas? ¿Qué es el problema del trabajo de la liberación? La recurrencia. Claro, crea una recurrencia. Crea una recurrencia. Entonces, no, que yo ya avancé. Antes era terrible, pero ahora ya no me enojo. Rara vez no fumo, no, así que ya lo eliminé hace tiempo. Y así empieza a justificarse, digamos, que ha trabajado y por lo tanto como que se duermen los laureles. No avanza, ni va a concluir. Entonces, siempre hay que empezar de cero. Porque si no, no se logra. Entonces, psicológicamente hablando, tenemos una diversidad de lugares y de formas, y todas esas formas y esas yoes hay que desintegrarlas. Y esas efigies mentales, porque cada una de esas formas mentales es una efigie mental. Tiene que ser quemada. Hay que borrar hasta el mismo recuerdo de la existencia. Y hay gente que vive de recuerdos. Y resulta que el camino es borrar hasta el recuerdo de la existencia. Porque la conciencia no vive de recuerdos. La conciencia no necesita recuerdos. La conciencia solo se queda con la experiencia y borra el recuerdo. ¿Cómo es posible? Dice uno eso. No lo entiendo. Borrar el recuerdo y quedarse con la experiencia. Bueno, porque uno no entiende el lenguaje de la conciencia. Porque uno está desconectado de su conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Cambiando el centro de gravedad. ¿Dónde nosotros tenemos el centro de gravedad? En el ego. Las cosas de la personalidad. En las cosas de la personalidad. Nosotros tenemos el centro de gravedad en la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es un vehículo energético para que se exprese el yo. Y que está formado por las diferentes experiencias de la vida. El comerciante, ¿dónde tiene su centro de gravedad? En las cosas relacionadas con el comercio. Compra, venta,
factura, bodega, distribución, pago de factura. Es un mundo. El doctor, ¿dónde tiene su centro de gravedad? Delantal, paciente, cirugía, bisturí, enfermera, todo lo relacionado con lo que llega. El profesor universitario, ¿dónde tiene su centro de gravedad? En el estudio, en los libros, en las aulas, en las salas, en sus alumnos. Cada uno de nosotros tiene su centro de gravedad en las diferentes cosas de las personalidades. Y mientras esté en la personalidad, como la personalidad es falsa, la personalidad es falsa. ¿Y por qué es falsa? Claro, porque está regida por el tiempo. Imaginémonos nosotros con la personalidad que tuvimos cuando tuvimos el Imperio Romano. ¿Ya? Andábamos como con túnicas, ahí caminando por las calles, de piedra, todo. Era otra personalidad. La personalidad que tenemos ahora es una personalidad diferente. Más entradora, ¿verdad? De más roce. Anda rápido, no tanto dice. Anda rápido todo, hoy en día todo anda rápido. Bueno, al celular. Bueno, al celular. La tecnología. Exactamente. ¿Ya? Entonces, mientras las actividades nuestras estén fundamentadas en la personalidad, nuestro centro de gravedad va a estar en la personalidad y por lo tanto no va a haber liberación. Hay que cambiar el centro de gravedad. Perder el tiempo. El oficio de la personalidad es el oficio que tuvo la persona. Médico, terapeuta, computación, ingeniero de computación, ¿o no, Lili? Constructor civil, y así cada uno de nosotros, la personalidad es lo que la persona estudió. Pero esa profesión es del tiempo. Pero está destinada a morir. ¿O no? La profesión que uno tiene es netamente de determinado yo recurrente que le gusta esa área y ahí se especializa. Y mientras se mantenga en esa especialización de su profesión, va a ser la personalidad. Porque hasta cuando pueda. Porque ya, bueno, si el doctor no, ya el doctor ya jubiló. Y ahora ya no es más. ¿Se acabó? Y cuando murió, ya, ahí definitivamente ya el doctor ya no funciona más. Desapareció. Entonces, mientras tengamos el centro de gravedad en la personalidad, en los oficios de la personalidad, no vamos a entender cuál es el centro de gravedad de la conciencia. ¿Qué es lo que realmente le interesa a la conciencia? ¿Cuál es el oficio de la conciencia? Claro, trabajar sobre sí mismo. Nada más. Liberarse. Autorrealizarse. Ese es el oficio de la conciencia, la autorrealización íntima del ser. ¿Liberarse de qué? De lo ego. De los egos. Liberarse de sus yoes, liberarse de sus estructuras mentales, de sus condicionamientos, de sus creencias. Nosotros tenemos una serie de creencias que son falsas. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Autorrealizarse, o sea, trabajar con los tres factores. Trabajar en la muerte, el yo, en la transmutación de la energía sexual y en el sacrificio por la humanidad. Esa es en realidad. Entonces, como estos asuntos no tienen nada que ver con las cosas de la personalidad. Son cosas totalmente diferentes.
Pero mientras uno esté aquí en el oficio de la personalidad, en las cosas que comúnmente uno hace y no comprenda que en realidad la razón de ser del ser es el mismo ser y que el ser solamente aprende de sí mismo y que el objetivo de la existencia es liberarse, entonces no va a ser el cambio del centro de gravedad desde la personalidad a la conciencia y va a continuar aumentando su país psicológico. Porque nosotros constantemente estamos creando nuevos yoes. No solamente tenemos que luchar contra los que tenemos, sino con los que estamos creando. ¿Sí o no? Un yo nuevo. El celular. El yo del celular. Y los maestros inclusive dicen que es peor que la droga. Imagínense. Es cosa de ver nomás, un poquito, las noticias, el tipo, ¿dónde fue en Argentina? Que se cayó al metro. Ay, sí. Iba con su celular más encima y con la pata tierra. Y ¡tra! Menos mal que no venía al metro, porque si no, hasta ahí llega. Que lo sacaron. Alcanzaron a sacarlo antes de Lo que alcanzaron a pasara, sacar. ¿no? Sí, que Sí. Y él se preocupó de su celular para rescatar su Que celular. me ¿cómo está mi celular? Entre medio los rieles ahí buscando su celular. Imagínate. Entonces, bueno, es un yo nuevo, el yo conductor también. Ya antes no manejábamos, andábamos a caballo. Antes de televisivo. El yo televidente, televisivo. Televisiota. ¿Teleidiota? El yo teleidiota. ¿Verdad? Entonces, vamos formando diferentes yoes nuevos. Si uno no transforma una impresión, un yo que creó. Entonces hay que estar constantemente transformando impresiones para no crear yoes, porque si no, seguimos metidos en este país psicológico, ¿ya? Creando nuevos habitantes. Y luego, cuando se despierta la conciencia y se trabaja, la persona va a sacar nuevos habitantes para crear su mundo interior, su creación. ¿Y de dónde saca habitantes? De la personalidad. Y todos estos yoes, al ir desintegrando, va liberando y va sacando la luz que necesita para hacer su creación. Porque todo se transforma. Cada uno de estos yoes que pertenece a la personalidad tiene un porcentaje de conciencia que le va a permitir la autocreación. Eso, duda. Eso Preguntas. último Dígame. no me quedó claro de que venían de la personalidad. Sí, Ahí bueno. se me enredó lo último que dijiste. No, lo que pasa es que, ¿qué es la personalidad? Definamos ahí. ¿Qué es la personalidad? Está dada por un conjunto de experiencias. La personalidad es un vehículo de manifestación del yo. Comienza por el nombre, por la familia, Exactamente. por el apellido. Exactamente. Todas esas cosas. Se forma dentro de los primeros 7 años. O sea, de los 0 a los 7 años. Se forma. ¿Ah? O te forma tu familia, digamos, o tu entorno. Todo eso. Todo El eso. ejemplo de tus padres, Claro. el ejemplo de tus amigos, el colegio, la sala cuna, el compartir, todo eso. ¿Ah? Porque en la personalidad tenemos todo lo que es prestado. Y en la conciencia todo lo que es nuestro. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso para que erradicar el país psicológico? A través de la madre divina. A través del trabajo de la muerte en marcha. ¿Ya? La única forma es la espantosa autoobservación. Espantosa autoobservación. O sea, un escaneo así. Porque uno miró y ¡puf! Uno tiene muchísimos. ¿Cuántos deseos tiene en el día? Por
5.000. Infinito. 5.000. O sea, ¿cuántas veces uno tendría que llamar a la Madre Divina en el día pidiendo muerte en marcha? 5.000. 5.000 veces. ¿Y cuántas veces uno dice? 4.500, 4.800, pero no llega a los 5.000. 10. O llega a 4, 5, a ver si se acuerda, 10, cuando mucho se acuerda. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que no hay una autoobservación al nivel que se necesita. ¿Por qué? Porque uno se duerme. Sí, porque pierdes la atención. Pierde la atención plena. Exacto, no estás ahí, siempre No estás estás. como en otro mundo pensando mil cosas. No estás pensando. Trabajando con la personalidad. Trabajando para la personalidad. O trabajando con un yo que el yo de la entretención. Es un yo muy fuerte que todos tenemos. El yo entretenido. No estoy aburrido. Entonces. Puede empezar por las vacaciones, los niños empiezan. Ay, estoy aburrido, Exacto. Claro. A los 3 meses de vacaciones aburridos. Ajá. Ahí es cuando tú tienes que ir y decirle, Apúrate, pero con todo. Entonces, la personalidad es un vehículo de manifestación del yo y que viene ¿de dónde viene? De la existencia anterior como una maqueta. ¿Se acuerdan? Y esa maqueta se llama diseño electropsíquico. O sea, cuando la persona desencarna en los juicios, hay un juicio en el cual ve con cuántas veces se le manifestó un yo. Imagínense. El Kaoma interno y los maestros nos tienen a nosotros no solamente contados los yoes, sino nos tienen contados cuántas veces se manifestó cada uno de nuestros yoes. Está en una libreta anotado. Y en base a eso, en base al yo que más se manifestó con esa información, hacen un diseño electropsíquico del moribundo, cuando está muriendo, y ese diseño electropsíquico envuelve el huevo fecundado del nuevo cuerpo, y por lo tanto la persona al momento de nacer tiene una tendencia psicológica a formar una personalidad muy parecida a la anterior. O sea, si el yo que más se le manifestó a esta persona fue el yo de la ira, fue un iracundo, su personalidad va a ser violenta. Y nosotros vemos personas que tienen personalidad violenta. Y así como vemos con otras personas con personalidad tranquilito y no son violentas. Pero la personalidad proviene entonces del diseño electropsíquico de la existencia anterior, forma este vehículo. De los primeros 0 a 7 años el ego no se manifiesta dentro del niño con toda fuerza, aunque ahora, como el tiempo está avanzado en un 40%, en realidad estos 7 años podemos decir que son aproximadamente 4 a 5. O sea, un niño de 4 años hoy en día ya es un viejo chico, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Por el tiempo. Entonces ya se le manifiesta. Pero antes, al año, es pura esencia. Y eso es lo que hace bello a los niños, y no solamente a los niños, sino a todas las especies pequeñas. Gatito, perrito, caballito, cualquier animalito pequeño es muy bello porque está toda su esencia, su pureza. Entonces se manifiesta este vehículo. Cuando se empieza a formar este vehículo, entonces ahí empiezan a entrar los yoes. Los yoes van entrando a la máquina a medida que la persona tiene su personalidad. Y la personalidad tiene que ser aniquilada. No hay que fortalecer la personalidad. Bueno, ese es uno de los temas Es decir, reflexivos que vamos a uno no hacer. debería tener ni una profesión ni nada. En estricto rigor no. No debería nada, no, tener un oficio, no. nada. Porque todo te lo va ayudando tu ser. Pero por supuesto. Es que eso es lo otro también, como que uno no es definitiva siempre una misma tendencia. Por ejemplo, yo estudié publicidad, por decir Ya. algo, pero después he estudiado miles de cosas más porque en el tiempo han ido cambiando mis intereses, mis gustos. Entonces no necesariamente... Entonces,
podía haber seguido lo mismo, pero me escuché y dije, no va por ahí. No. Y fui capaz de ir viendo de acuerdo al tiempo, y cada edad como que te va dando ciertos parámetros para cosas distintas. Y la sociedad es la que nos encajona y nos direcciona siempre hacia un mismo camino. O sea, siempre. Si antes era, tú estudiabas algo y era eso. Sí. O jubilabas Ahora de un banquero, de oficinista, de esto, siempre. O sea, toda tu vida. Miserable existencia. Todos los días. Eso es el dicho. Miserable existencia. Exacto. Condenado a la pena de vivir. Ahora es un poco más variable el tema en cuanto a los oficios, porque hay mucha gente que estudia algo y no ejerce, mucha, vemos, digamos, Claro, por lo y vas encontrando tus habilidades de a poco en la vida y vas buscando tu forma de generar recursos para subsistir. Pero Exactamente. eso acá es irrelevante. Irrelevantísimo. En estricto rigor. ¿Me entiendes? Son boberías nomás. Son yo. Exacto. ¿Ya? Pero que están arraigadas en una sociedad consumista, competitiva y que necesitamos una ficha más del engranaje social. Exacto. Eso es. Pero en realidad el ser no necesita nada de la personalidad, el ser no necesita ningún oficio. No está ni pensar. Ni pensar. El ser lo que necesita es trabajar para su oficio propio, ¿ya? Que es liberarse de la rueda del samsara. Nada más. Y si uno empezara a sumar todos los años y todas las horas que ha gastado estudiando, y si esas horas las hubiera meditado y reflexionado y se las hubiera dedicado al ser, probablemente cada uno de nosotros estaría mejor parado de lo que estamos ahora. Pero el miedo, ¿de qué voy a vivir? Eso. ¿Ah? El miedo. ¿Eh? Entonces, esos son temas que vamos a reflexionar Claro. más adelante. Sí, porque la sociedad como que te inculca de que ya tienes 18 o 17 tienes que ver toda una profesión que vaya a dedicarte el resto de tu vida. Ya, y no se trata de eso, como que ahora ya está como que tienes que estudiar en la U. ¿Y la U cuánto vale una U? Ya mínimo, no sé, como promedio unas 300 lucas mensuales. Son 5 años pagando toda esa cantidad, ya 3 millones al año, unos 15 millones. Entonces, si uno invirtiera toda esa plata, tiempo, esfuerzo en otro tipo de profesión, también podría, como que está todo cambiado, porque la prioridad en realidad del ser es otra. Claro. Eso es secundario, o sea, se va dando. ¿Por qué uno tiene que trabajar? ¿Por qué uno tiene que trabajar? Por karma, Por karma. ¿Cuándo comenzó ese karma? por la fornicación. Con la fornicación. ¿Y qué dijo el ser? Te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. O sea, cuando fuimos expulsados del Edén. Y parirás tus hijos con dolor. O sea, el karma ese de tener que trabajar para el sustento nace con la fornicación hace ¿cuánto? 18,5 millones de años. Y desde esa fecha que estamos aquí en la rotonda. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se termina ese karma? Cuando uno mata que fornicar. Cuando regresamos a la Cuando regresamos al paraíso. Cuando regresamos al paraíso. ¿Y cuándo regresamos al paraíso? La segunda iniciación. En la segunda iniciación de misterios mayores. Porque en la primera iniciación se sale del limbo y en la segunda se regresa al paraíso. Cuando la persona levanta su serpiente del cuerpo vital y llega al entrecejo, el ser en los mundos internos se le dice: de ahora en adelante yo me encargo de ti. Y se acabó el karma de esa naturaleza. Entonces, el esfuerzo primario tiene que estar por ahí. En la transmutación. Claro. En regresar, en levantarle la serpiente al ser. Para regresar al paraíso. Segunda iniciación. Oye, y el ser puede hacer un negocio en 5 minutos. El ser se encarga de ahí, pues si él es millonario, él es todopoderoso, él sabe hacerla.
déjeselo nomás. Se va a hacer más. Sabe hacerla nomás. Un negocio en 5 minutos dice ya, vaya a hacer esto y listo. En 5 minutos puedes hacerte un negocio. Mira, De un trabajo de 5 años. esta persona te va a prestar este dinero, tú vas y te compras esa propiedad. Esa propiedad la compras y al otro día la vendes al triple. Porque así la vas a vender. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eso. A la orden, jefe. Va, pum, consigue ese dinero, compra la propiedad y... Uy, yo te la compro yo. Tanto, ya, vale. Listo. Al ser, en 5 minutos pues. Porque el dinero no es ni un obstáculo para el ser. No, pues. El mayor problema nuestro es el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un karma económico. Vivimos en función del Vivimos en función de las 3 P, pues. ¿Cuáles son las 3 P del ego? Plata, Placer. Poder, prestigio, prestigio. placer, plata, placer y prestigio. Plata no sé. Y este es uno más. Y este no se queda chico. Y él tampoco. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos le interesa al ser. Al ser le interesan sus 3 P. ¿Cuáles son las 3 P del ser? Paciencia, Prudencia. prudencia Pureza. perseverancia. Tercero. Es que persevera alcanza. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que uno sale de su país psicológico. El país psicológico está en la quinta dimensión, está formado por todos estos yoes y se expresan en los 5 centros. Desintegrándolos, cada uno de ellos, uno sale del limbo. Recuerden que nosotros somos habitantes del limbo. La destrucción que estamos viendo por el fuego es una destrucción interna. Cada uno de nosotros se está quemando por dentro. Negativamente. Porque los yo están haciendo una tremenda incendio dentro de uno. Rebelión. Los yo están saqueando dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que saquean? Los antivalores. Ellos saquean la caja fuerte, Energía creada sexual. la energía creadora sexual. Esa es la caja fuerte de nosotros. Ahí están nuestros tesoros. Ahí cada gota de semen es 1.000.000 de átomos crísticos que están ahí. Por eso que Jesús, en todo su proceso, su vía crucis, recibió 5.000 latigazos. ¿Qué representan esos 5.000 latigazos? Los 5.000 deseos que uno tiene en el día. Cada vez que uno desea, en el fondo está negando la capacidad de la fuerza crística que ascienda por la columna y llegue hasta acá y sea bautizado de verdad. Eso, ¿lo notaste? Sí. Ya. Eso, ¿qué más? Ahí estamos. ¿Ya? Ok. Ya, muchas gracias. Gracias.